Número 5, quizás lo más importante, dar gloria a Dios. El milagro es glorificar a Dios. A ver esto, Mateo 9:8. La multitud se llenó de temor y glorificó a Dios por haber dado tal autoridad a los mortales. Y más muy conocido esta historia en Juan 9 del hombre que Jesús había sanado o curado de su ceguedad. Ni él pecó, dijo Cristo, ni sus padres, porque fue concepto judaico que una persona sufrió tal enfermedad por sus pecados o por los pecados de sus padres. Siempre fue ante sus ojos una consecuencia. Jesús respondió, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Entonces, para glorificar a Dios, y lo sanó. Y siempre surge la pregunta, ¿qué pasa si nosotros oramos que Dios sane a una persona y no la sana? ¿Él es glorificado? Hemos visto a veces que la persona quedándose enferma le da más gloria a Dios, glorifica más a Dios por su disposición, por su evidente gratitud, por su forma de ser, por su ministerio a otras personas. Yo puedo dar testimonio de esto como pastor. Las varias veces que he asistido o atendido a los que están muriendo de cáncer. Por ejemplo, la primera vez que yo atendí a un hombre muriéndose de cáncer, el momento en que yo entré en su recámara, él muriéndose, me imagino que con muchísimo dolor, él se sentó en su cama con sonrisa y como joven de como 24 años. Él me atendió a mí. Él me dio a mí la bienvenida. Él me expresó a mí la gracia de Dios. Y al final de cuentas, Él oró por mí. Yo quedé tan impresionado, tan conmovido, tan inspirado. Este hombre con tanto dolor está muriéndose. Es el líder, el que fundó la iglesia, a la cual yo estaba atendiendo en los meses de verano durante mi tiempo como alumno en el seminario. Pero este hombre muriéndose de cáncer estaba glorificándole a Dios constantemente, no exageradamente, pero verídicamente, auténticamente, con su forma de ser, con su actitud, con su gratitud y sobre todo, él no dejó de amar a todo el mundo muriéndose. Eso me queda conmigo después de 45 años. Entonces la persona, y otro ejemplo que siempre hemos dado en esta clase es de Johnny Erickson, esa muchacha que sufrió la quebrada de su cuello y quedó paralizada en brazos y piernas, y estaba en el hospital por meses, trató de suicidarse, pero todos sus amigos cristianos siempre estaban compartiéndole del evangelio, de esas cosas, y no solo se mantenía su fe, pero se convirtió en autora, artista, cantante y predicadora. Johnny, J-O-N-I. Hay que buscarla porque no hay otra como ella. Erickson. Todavía sirve al Señor como autora, como artista, que dibuja muy bonito, y también es una gran conferencista, locutora de la radio, y el programa se llama Johnny y Amigos. Búscalo, porque no hay otro como ella, y como adolescente, como pastor de 28 años de edad, yo leí su libro. Ella escribió su primer libro
hablando de sus experiencias, hablando de su depresión, hablando de sus intentos de suicidarse, hablando de cómo ella llegó a comprender la soberanía y la providencia de Dios y el propósito que Dios tenía en su vida para permitirle sufrir este parálisis. Fue para usarla para su gloria. Y ella sigue glorificándolo. Busca sus libros, busca sus conferencias. Estoy en todas partes en YouTube, estoy seguro que sí. Una historia fantástica de cómo Dios usa milagrosamente a lo que Él, según sus propósitos perfectos, no sana para su gloria. Y también para la edificación y la santificación de la persona que sufre. Muy bien, obviamente existen milagros falsos. Vimos milagros falsos de parte de los hechiceros en Egipto. En Éxodo 7 dice, pero el faraón llamó a los sabios y hechiceros mediante sus artes secretas. También los magos egipcios hicieron lo mismo. Sin embargo, mediante sus artes secretas, los magos egipcios hicieron lo mismo. 22. De modo que el faraón endureció su corazón, tal como el Señor lo había advertido. No les hizo caso ni a Aarón ni a Moisés. Pero mediante sus artes secretas, los magos hicieron lo mismo. Versículo 7. De modo que hicieron venir ranas sobre todo Egipto. No sé cómo, no me pregunten, pero dependiendo de sus artes, sus cosas mágicas. Muy bien, tenemos dos ejemplos muy claros en el libro de los Hechos de los milagros falsos y de los que hacen milagros falsos. Uno se llama hechicero y otro se llama alguien que tenía espíritu de adivinación. Entonces entendemos que, bueno, las fuerzas del mal y, bueno, si vamos a estar conformes a lo que enseñamos acerca de los demonios, a lo mejor estos dependían de los demonios para poder hacer esas cosas mágicas. Muy bien, entonces voy a leer esto porque es de mucho interés y mucha importancia. Versículo 4 desde el capítulo 8 de los Hechos. Los que se habían dispersado predicaban la palabra por dondequiera que iban. Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba al Mesías. Al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. De muchos endemoniados, los espíritus malignos salían dando alaridos y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos. Y aquella ciudad se llenó de alegría. Ya desde antes había en esa ciudad un hombre llamado Simón, que jactándose de ser un gran personaje, practicaba la hechicería y asombraba a la gente de Samaria. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, le prestaban atención y exclamaban, este hombre es al que llaman el gran poder de Dios. Lo seguían porque por mucho tiempo los había tenido deslumbrados con sus artes mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe, que les anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, tanto hombres como mujeres se bautizaron. Simón mismo creyó y después de bautizarse, seguía a Felipe por todas partes, asombrado de los grandes milagros y señales que veía. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos, al llegar, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque el Espíritu aún no había descendido sobre ninguno de ellos, solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan les impusieron las manos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero y les pidió,
denme también a mí ese poder, para que todos a quienes yo les imponga las manos reciban el Espíritu Santo. Que tu dinero perezca contigo, le contestó Pedro, porque intentaste comprar el don de Dios con dinero. No tienes arte ni parte en este asunto, porque no eres íntegro delante de Dios. Por eso arrepiéntete de tu maldad y ruega, Señor, tal vez te perdone el haber tenido esa mala intención. Veo que vas camino a la amargura y a la esclavitud de pecado. Ruéguenle, Señor, por mí, respondió Simón, para que no me suceda nada de lo que han dicho. Después de testificar y proclamar la palabra del Señor, Pedro y Juan se pusieron en camino de vuelta a Jerusalén y de paso predicaron el Evangelio en muchas poblaciones de los samaritanos. Bueno, aquí vemos las dos cosas. Vemos los milagros verídicos de parte de estos apóstoles, pero también vemos la hechicería de parte de Simón, y aun después de arrepentirse, él pensaba que fue una cosa que él pudiera comprar, ¿verdad? Este poder que tenían los apóstoles, y ya vemos que los apóstoles le regañaron y él se arrepintió. Pero de todas formas, es que tenemos que practicar discernimiento, ¿verdad? En todo caso, porque vienen los charlatanes y también a veces ellos imitan las cosas milagrosas y hacen cosas mágicas que pretenden ser milagros, o quizás por los mismos espíritus malos ellos hacen cosas extraordinarias. Y entonces la gente tiene que ponerse a pensar y a discernir. Aquí como en el siguiente pasaje, dice, una vez cuando estamos en Hechos 16 ahora, íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Nos seguía a Pablo y a nosotros gritando, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación. Ahí vemos que a veces Satanás mismo predica el Evangelio, pero con motivos engañosos y pretendiendo ser siervo de Dios. Así continuó durante muchos días. Por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al espíritu. En el nombre de Cristo Jesús te ordeno que salgas de ella. Y en aquel mismo momento el espíritu la dejó. Bueno, obviamente, ¿verdad? Es que no se engañe, porque vienen los que pretenden ser servidores y no lo son. Y entonces, ¿cómo discernimos esas cosas? Pero vamos a ver a ratito. Conclusiones. El poder de Dios es mayor. Es que existen poderes satánicos, poderes de demonios, que ellos imitan y quizás por un poder de su propio espíritu hacen cosas muy parecidas, pero con ninguno de los efectos positivos y obviamente con ningún motivo que Dios pueda aceptar. Pero el poder de Dios es mayor. El que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. 2. Los que obran milagros falsos niegan el mensaje. 1 Corintios 12:3. Por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús. Ni nadie puede decir Jesús es el Señor sino por el Espíritu Santo. Hay que examinar su profesión de fe y hacerle preguntas específicas y claras. Y no es difícil, porque siempre, normalmente una sola pregunta es suficiente. ¿Quién es Jesucristo? Y si la persona no puede contestar con claridad que es Dios eterno, que ha vivido para siempre en unión con Dios, Padre, Espíritu, que se convirtió en hombre, un profeta falso no va a usar esas palabras. Como dice Juan en su carta, capítulo 4, primera carta, versículo 1, queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios,
porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. En esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Ahí está, ¿verdad? Dios mismo, divinidad, se ha convertido en hombre. Todo profeta que no reconoce a Jesús, es decir, como divino y humano, no es de Dios, sino del anticristo. Ustedes han oído que éste viene, en efecto, ya está en el mundo. Ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Muy interesantemente, ese versículo se encuentra en el contexto de la necesidad de discernir entre el maestro, el apóstol, el profeta verdadero y el falso. Es que es por el poder del Espíritu que mora en el creyente, que es más poderoso que el que está en el mundo. En otras palabras, hay que examinar la profesión de fe. Hay que examinar el fruto del Espíritu Santo en la vida de la persona que profetiza o la persona que quiere ser importante o profesa hacer milagros, ese tipo de cosas. Entonces, la obediencia a los mandamientos de Dios y el amor son el fruto. Y el fruto es sumamente más importante que cualquier título que la persona se le da a sí mismo. Muy bien, aplicaciones. ¿Deben los cristianos buscar milagros? Bueno, depende otra vez del motivo del corazón. Son motivos pecaminosos, como en este caso buscar fama. No tienes arte ni parte, en las palabras de Felipe, ¿verdad? En ese asunto, porque no eres íntegro delante de Dios. Entonces depende del motivo del corazón. Entonces a veces los que pretenden hacer milagros o pretenden ser importantes, pretenden ser poderosos, están buscando división. Al ver a Jesús, Herodes se puso muy contento. Hacía tiempo que quería verlo, porque por lo que oía acerca de él, esperaba presenciar algún milagro que hiciera Jesús, pero tenía motivos pecaminosos. A veces la gente quiere ver un milagro para burlarse del Evangelio. Los fariseos en Mateo 16, versículo 1, y los saduceos se acercaron a Jesús para ponerlo a prueba. Le pidieron que les mostrara una señal del cielo. y cuando una persona busca milagro para nada más crear circo, crear interés para entretener, Cristo nunca jamás respondió a ese tipo de cosas. Y es una cosa por la cual también rechazamos varios de los libros de la Apócrifa. Porque en esos libros Cristo está jugando, haciendo milagros como un niño, nada más para entretenerse. Como magia, exactamente, convirtiendo, no sé, a pedazos en aves, no sé, en algo, cierta materia en aves, como un juego. Entonces, no, es que sabemos que esas historias son totalmente falsas, precisamente porque Cristo en su carácter, en los evangelios, siempre se portaba con mucho respeto, con mucha solemnidad y muy sobrio. Y siempre hacía milagros para glorificar a Dios y para manifestar el reino de Dios. Y no para nada más entretener y ni solo para probar a la gente quién era. Nunca respondió a este tipo de pregunta basada en motivos pecaminosos y falsos. Entonces, en versículo 2, aquí dice, él les contestó, al atardecer, ustedes dicen que hará buen tiempo porque el cielo está rojizo, y por la mañana que habrá tempestad porque el cielo está nublado y amenazante. Ustedes saben discernir el aspecto del cielo, pero no las señales de los tiempos. Esta generación malvada y adúltera busca una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que la de Jonás. Entonces Jesús los dejó y se fue.
¿Y qué fue esa señal de Jonás? Es Él iba a resucitar en 3 días. exactamente. Entonces Cristo está diciendo, los que buscan señales no van a creer por las señales. En verdad, si no creen por la señal sobresaliente de mi propia resurrección, le dijo al rico en capítulo 16 de Lucas, es que si alguien saliera de la muerte, aunque alguien saliera de la muerte para hablar con esas personas, no van a creer. Entonces, si no creyeron cuando yo resucité, bueno, no debe de pedirme más señales, porque la señal que es la madre de todas las señales no los convenció, entonces no me preguntan más. Entonces ese no va cuando la gente pide ese tipo de milagro. Muy bien, motivos buenos. Obviamente, confirmar la verdad del Evangelio, ayudar a los necesitados, eliminar estorbos al ministerio, glorificar a Cristo. Y los milagros más impresionantes, tengo que decir esto, levantar los muertos de sus pecados. Es decir, el milagro del nuevo nacimiento. Es milagro, porque va en contra de la naturaleza. El milagro, invertir los efectos de la caída, obras redentoras, renovadoras, es decir, ayudarles a los pobres, darles de comer, darles suficiente ropa, darles vivienda, sacrificarme por los necesitados. Esos son los milagros que manifiestan que aquí está presente el reino de Dios. Oremos. Gracias, Padre. Gracias por animarnos, instruirnos, enseñarnos, ayudarnos a vivir santos para ti. Que pongamos en práctica estas enseñanzas y que nos ayudes a testificar de tu nombre y participar en esos hechos milagrosos para poder avanzar a tu reino aquí en la tierra. Que venga tu reino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén.